tardes con la instructora Dioselina Rodríguez de la competencia de comunicación. El objetivo de la sesión de esta tarde es poder brindarles las orientaciones para la elaboración de la evidencia número 2. Entonces, a continuación vamos a presentar los contenidos para esta evidencia. Bien, en esta evidencia debemos consultar el material de comunicación oral y escrita relacionando y comunicación oral y escrita escribiendo. Aquí en este material pues vamos a encontrar una serie de temas que nos van a permitir afianzar e interiorizar temas relacionados con la evidencia de elaboración del informe. En el tema de oral y escrita escribiendo encontramos los signos de puntuación, cómo se deben utilizar, están los conectores lógicos y cómo se deben usar para conectar los párrafos, los diagramas, los mapas, gráficos, esquemas y flujogramas. La interpretación, el discurso con ayudas audiovisuales, el discurso leído, el uso de preposiciones, el registro de información y las normas APA. Otro tema que encontramos y nos explican muy bien son los conectores lógicos que más utilizamos, que son el por qué, el ya que, el debido a, que son conectores que nos permiten en la oración precisar la causa de una situación. El por eso, el así que o por lo tanto, que es una consecuencia de una situación que hemos mencionado con anterioridad. El y, el ni, el tampoco, son también conectores que nosotros utilizamos con frecuencia. Recuerden que cuando utilizamos los conectores al escribir, se deben colocar siempre seguido de una coma. La comunicación oral y escrita escribiendo, ahí revisamos todo lo que tiene que ver con la articulación de los textos, sus tipos y el conocimiento de las normas que rigen la forma de entrega de documentos para la producción de textos de manera análoga y digital. También encontramos el tema de la interpretación. ¿Qué es eso de la interpretación? Entonces es allí donde nos explican cómo nosotros debemos organizar, interpretar y comprender todo lo que tiene que ver con los discursos, tanto escritos como orales. Entonces es cómo nosotros tenemos que afianzar esas habilidades que deben identificar al profesional en el ámbito laboral, cuando requiera presentar informes, en una reunión, participar, va a necesitar tener habilidades comunicativas. Para esta segunda evidencia, este tema es de suma importancia, porque nos piden que tengamos en cuenta realizar una técnica de registro de información para encontrar la solución al problema de comunicación que nosotros vamos a describir y que se encuentra en nuestra primera actividad desarrollada en el video. Entonces acá nos dice que las técnicas de registro de información pueden ser de dos tipos, pueden ser directas o pueden ser indirectas. La directa es la entrevista, es la encuesta y es la observación. Cualquiera de estas la podemos utilizar nosotros para elaborar la investigación de la situación problema que nosotros estamos analizando. El registro de información indirecta son fichas bibliográficas cuando nosotros utilizamos información de un texto, de un libro, mapas, gráficos, esquemas, flujogramas, o tomar nota, subrayar o resaltar o hacer resúmenes de algún tipo de información que nosotros encontremos. Como por ejemplo, podría ser que yo imprimí el material de comunicándonos y yo subrayo los temas que me parecen relevantes para elaborar un informe. Entonces, ¿cómo se debe elaborar esta evidencia número 2 que se llama informe de creación de contenidos comunicativos? Nos dice que la comunicación asertiva se constituye en la habilidad que tienen todos los seres humanos
para comunicar, transmitir y recibir mensajes, ideas, sentimientos, creencias o posturas propias o ajenas de manera honesta, clara, oportuna sobre un tema determinado. Para el desarrollo de esta actividad de aprendizaje, el proceso escritural debe generar la capacidad en usted, los aprendices, de comunicarse atendiendo a una estructura gramatical, semiótica, con cohesión y coherencia. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje que utilicemos debe ser claro, debe explicar bien la situación problema, debe ser coherente, es decir, debe tener relación. Para esta evidencia debemos retomar nuevamente la situación problema que nosotros identificamos en la actividad número 1 en la elaboración del video. Entonces nuevamente la vamos a tomar acá y vamos a realizar una investigación, ya vimos que de tipo directo o indirecto, entrevista, observación, encuesta, apuntes, y vamos a identificar aspectos que nos pueden ayudar a solucionar esta situación problema. La estructura del informe debe ser así. Entonces, el informe debe dar cuenta de los siguientes elementos. Debe estar relacionada con su profesión y debe ser del contexto comunicativo. O sea, es un problema de comunicación que sea en su ámbito laboral. Si ustedes trabajan en el área de sistemas, del área de la informática, pues a eso se refiere con su contexto profesional. El informe se debe hacer de la siguiente manera. Esta es el más importante que ustedes deben tener en cuenta, la estructura de la elaboración del informe. Entonces dice que debe llevar un encabezado, es decir, debe llevar una portada, una carátula. Y ahí debe llevar el nombre de quien hace el trabajo, o sea, del aprendiz que lo elabora, el nombre del programa del que usted está matriculado, la fecha de realización del programa y, por supuesto, también deben colocar el nombre de la evidencia. Luego, en otra página, debemos colocar 5 palabras claves. ¿A qué se refieren esas palabras claves? Son 5 palabras importantes que van dentro de mi desarrollo del informe. Por ejemplo, comunicación, comunicación asertiva, situación problema, cómo yo voy a solucionar el problema, entonces entrevista. Esas son las palabras clave. Recuerde que deben ser 5 como mínimo. Si quieren hacer más, mucho mejor. Pero mínimo deben ser 5, las deben describir. Luego de que hagamos esa descripción de las 5 palabras clave, o sea, palabras importantes que me dan contenido en el problema, vamos a hacer una introducción. Recuerden que la introducción, ¿qué es? Es un resumen corto del problema que yo voy a desarrollar en el informe. Luego viene el desarrollo del informe. En el desarrollo del informe, ¿qué voy a hacer? A describir paso a paso la situación problema, qué tipo de investigación realicé para la solución del problema, si hice una encuesta, si hice una entrevista, si hice observación, si tomé apuntes de alguna parte, si realicé de pronto una ficha bibliográfica. Debe describir dentro del desarrollo esa investigación que usted hizo y que le arrojó la investigación. Entonces, por decir algo, yo hice una entrevista y a los compañeros de trabajo donde se evidencia que hay una mala comunicación por problemas de asertividad del jefe. Entonces, yo hago una entrevista y esa entrevista me genera algunos parámetros que yo debo describir en el desarrollo. Luego de que haga ese desarrollo del informe, debo hacer unas conclusiones. Y finalmente, debo hacer una bibliografía. Entonces, recordemos, esta diapositiva me recuerda la estructura del informe. Entonces, recuerda que debo exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes, más importantes.
Debo presentar argumentos que complementen los aspectos relevantes. O sea, yo debo poner mi criterio. ¿Qué opino? Debo dar esa opinión de acuerdo a la información que recolecté del proceso investigativo. Sí, lo hice de la entrevista, de la encuesta, de la observación. Y las referencias bibliográficas deben darse de acuerdo a las normas APA. Recuerden que dentro del material que ustedes tienen en la plataforma está todo lo que tiene que ver con las normas APA, cómo yo debo describir una referencia bibliográfica, cómo yo debo presentar un trabajo escrito. Les recomiendo mucho, por favor, leer antes de enviar el trabajo. Lean bien, los signos de puntuación estén bien colocados, que la redacción esté bien, que en los párrafos no haya palabras repetidas, que la ortografía sea correcta. Recuerden que cada párrafo se debe justificar y el trabajo se vea pues bien presentado como debe ser. Se deben utilizar adecuadamente los signos de puntuación, por eso es muy importante que lean el material. Se deben hacer las conclusiones, son las conclusiones que usted llegó después de haber realizado la investigación y haber presentado posibles soluciones a la situación problema. Los lineamientos para la entrega del trabajo. Entonces debe ser un informe. La comunicación debe ser asertiva, es decir, debe ser positiva, debe generar posibles soluciones a la situación problema de manera efectiva. Debe tener un encabezado, ya dijimos, entonces tiene que tener el nombre de la persona que lo elabora, el nombre del programa, el nombre de la evidencia que vamos a entregar y la fecha. Se debe hacer en formato, las palabras clave que deben ser como mínimo 5. Recuerde que son palabras importantes que van dentro del desarrollo del informe. Luego hacemos una introducción, que es un resumen de la situación problema. Luego va el desarrollo, es decir, donde explicamos el paso a paso del problema encontrado y las posibles soluciones a que llegamos después de haber hecho la investigación mediante una entrevista, mediante una encuesta o mediante observación. Las conclusiones, que son es la posición suya frente a la solución del problema, y la bibliografía. El formato en que se debe enviar el informe debe ser PDF, debe ser de 3 páginas, la letra Arial 11, y pues se deben remitir al link que está en cada uno de sus programas para enviar la actividad informe, creación de contenidos comunicativos. Hasta aquí es como toda la información relacionada con esta evidencia, pero quiero hacer un llamado muy respetuoso y muy cordial para las personas que de pronto no han enviado la evidencia número 1, o sea, la del video, que la envíen, porque esta evidencia número 2 tiene que ver con la evidencia número 1. Y si envían la 2 y yo no tengo la 1, pues no lo puedo evaluar, porque necesito verificar que la situación problema que ustedes indicaron en el video sea la que están relacionando en el informe. Entonces la invitación es para que hagan primero la evidencia número 1 y luego procedan a hacer la 2. Recuerden que tenemos plazo hasta el 8 de julio para la elaboración de esta segunda evidencia y pues de la primera también, porque ya termina el plazo para las evidencias. Entonces les agradezco inmensamente, aprovechen el tiempo, lean el material, es muy importante antes de que ustedes inicien a realizar sus actividades y sus evidencias, que lean el material, porque ese es el que les va a permitir adquirir los conocimientos que necesitan para elaborar las evidencias. Siempre estaré atenta pues a sus inquietudes a través del WhatsApp. Voy a enviar un modelo de informe que ya elaboró otro compañero aprendiz. Recuerden que solamente es un modelo,
pero no podemos pues copiar el mismo problema, sino trabajar con el de nosotros. Y también les voy a enviar como las diapositivas para que las puedan leer, las puedan interiorizar, porque aquí está contenido pues el paso a paso para elaborar este segundo evidencia, que es elaboración de un informe como creación de contenidos comunicativos. Entonces, recuerden por favor tener en cuenta la estructura para la entrega del informe. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde.